Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Sigamos con ese tema tan bonito de la muerte, de ese más allá, de esa trascendencia. Entonces, si hay trascendencia, si hay muerte, o hay algo más. Uno dice trascendencia porque trasciende, en últimas asciende. Y la muerte, como decía antes, pues es esa transición, porque de ahí sigue la vida. O sea, la muerte solamente ese cerrar y abrir de ojos tan rápido, es un instante más pequeño que el segundo, nanosegundo, donde tú te vas a encontrar en una dimensión igualito como tú te encuentras. Pero eso es rapidito, es como yo estar hablando ahorita y me veo que soy diferente y yo ni me di cuenta y sigo aquí hablándoles y me doy cuenta que ya me separé del cuerpo y a veces creo que ni siquiera me he separado. Es así de rápido. Ya que uno sufra en el proceso, eso es diferente. Que sienta dolores, que se la pase madriando, eso es diferente. Pero es en un cerrar y abrir de ojos tan rápido que ni siquiera uno se da cuenta. Y no es que aparezca por allá en otra dimensión o por allá en la oscuridad, no. Eso es cuando uno es consciente. Cuando tiene esa conciencia abierta y dice, no, yo vi luz, yo vi ángeles, vi seres de luz. Eso es porque la conciencia la tenemos alerta. Pero muchos ni siquiera se dan cuenta que pasaron ese es el tránsito, esa es la muerte. Donde estoy saliendo del cuerpo y veo de pronto túneles, veo seres, esa es la muerte. Porque de ahí continúa el camino. Y ya cuando vuelva a otro camino, ahí inicia una nueva vida. Es más, si es tan rápido la muerte, pues en últimas cuando yo ya soy consciente que estoy caminando hacia un túnel, pues es porque estoy vivo. O sea que en última la muerte es lo que yo digo, más rápido que un nanosegundo, donde tú estás hablando con alguien y cuando te das cuenta estás en otro estado y hasta te sientes más suave, más ligero o flotando, pero ni te diste cuenta. Y si no tienes conciencia, peor. Si tenemos conciencia, pues decimos, oiga, yo como que me salí del cuerpo, eso quiere decir que estoy muerto. Pero no es que esté muerto, está vivo. Ya es la concepción que nos enseñaron. Entonces, muchos pues también dicen, pero ¿qué hay después de eso? ¿Será que hay más vidas o más formas de encarnar? Entonces, la misma, todos dicen, pero usted cómo sabe eso si yo ni siquiera, es que la gente se contradice mucho. Van a religiones, van a misas, le hablan de la muerte, saben que si hay un más allá, porque eso es verdad. Saben que hay personas que nos reciben, que también es verdad. Y todos nos lo enseñan. Y va uno y habla de estos temas y dicen, yo no creo. Entonces, ¿para qué va por allá que le hablen de eso? Lo que pasa es que más bien el ego es el que no cree. El ego es el que no quiere hacernos creer eso para que nos sumerjamos en este mundo material creyendo que está la verdad. Y por eso es que sufrimos. Entonces, si nosotros no tenemos esta enseñanza, ya sea por los ritos religiosos o por libros, pues en últimas nosotros intuimos que sí hay algo más allá, o que hay mucho más allá. Por eso es que se dice más allá, porque allá hay más, o sea que aquí hay menos.
Allá hay más habilidades, más percepciones, sentidos que desconozco, pero son no los 5 sentidos que conocemos aquí, sino otros sentidos, porque ya estamos en otra dimensión. Y uno tenga o no tenga experiencias de muerte, que hay mucha gente que la ha tenido, sabemos que hay algo después de esto. Entonces, alguien, no recuerdo quién es el que dice que hay gente que cuando se va a la otra dimensión y aún estando en esta vida, que hay más muertos y aún muriendo siguen muertos, porque ellos en últimas no son conscientes. O sea que la ignorancia en últimas es ignorar algo, y entre más ignoremos, más muertos estamos. Estos temas para muchos que son, no podemos traer pruebas a la gente y decirle, vaya ya y vuelve ahorita y me cuenta a ver, no. Como no se puede verificar con la materia pesada, la materia pesada es el cuerpo, es con lo que nosotros conocemos, pues ellos al no querer entender eso, pues están muertos y están llenos de dolor, de miedo, de terror, porque es que no le han dado paso a la conciencia para dejar ese miedo, a ese misterio, y dejar ese terror y dejar esa pendejada. Entonces, cuando a nosotros nos han enseñado ese miedo a la muerte, y nos han enseñado con imágenes maléficas que nos van a arrastrar de las patas, se supone que después de que nosotros nos vayamos ya no tenemos patas, ni pies, ni nada. Entonces no nos arrastraría nadie. Y eso en últimas es un mito. El sufrimiento de salir de acá es un mito. Eso es para que nosotros nos vayamos llenos de miedo y otros seres sí se aprovechen de ese miedo y nos cojan allá y jueguen con nosotros y se burlen de nosotros. Y más allá de burlarse, se alimentarán de nosotros energéticamente. Si uno va a averiguar tradiciones espirituales, religiosas, indígenas, griegas, egipcias y más allá, todas concluyen que hay una continuidad del espíritu cuando uno desencarna, y que hay ese pequeño puente, digámoslo así, entre un estado y otro, y que hay unos caminos donde uno debe prepararse para continuar. El libro de los muertos, que ese libro es súper conocido, y allá dicen que cuando uno muere sufre unos procesos, pero no está muerto, para llegar a su camino. Y este libro nos reafirma eso que estamos hablando, que hay ese más allá, que está muy cerquita, y que seguimos ahí. Y ahí es donde uno dice, la muerte no existe. Si lo podemos ver, que ya no hay más después de esto. Porque si la muerte la vemos en ese instante tan rápido que ni me doy cuenta ya dónde estoy, existe en ese concepto, que es la transición nomás de separación del cuerpo y el espíritu, digámoslo así, para los que tienen cuerpo, y no se evidencia nada más allá. Es el abrir y cerrar de ojos. Entonces, cuando uno va y le pregunta a los gnósticos, ellos también comparten todo esto que estoy diciendo, y también saben que uno al salir de este cuerpo tiene más dotes espirituales, tiene un avance, digámoslo así, o un crecimiento, si pudiéramos darle ese término. Hay un crecimiento, no es el mismo.
Si el espíritu tiene pensamiento, y si el espíritu tiene emociones, y en últimas es energía, y también podríamos decir que el cuerpo tiene espíritu, y también es una energía. Entonces, la muerte en últimas es otro tipo de energía. Es el impulso que nos lleva de un estado a otro. O sea que en última la muerte no es mala. La muerte nos colabora como puente a ese mundo de otra vibración, o de otro amor, o de otra maldad, o como uno quiera llamarlo, o de otra dimensión donde nosotros queremos estar. O sea, uno está donde tiene que llegar. Ya dijimos en algún momento que el que odia, odia. Y si se muere odiando, llega a una dimensión donde hay mucho sufrimiento y mucho odio. Y se encontrará con otros iguales, pero no con los diferentes, los que tengan una vibración más alta hacia la tranquilidad, hacia el bienestar, hacia el equilibrio, como queramos llamarlos. Y por eso es que uno no se encuentra en algún momento para comunicarse con alguien. Muchos se han comunicado con seres amados, otros no. Un ejemplo, en hipnosis alguien dice, yo vi a mi papá. ¿Y cómo fuiste con él en la vida? No, ese señor era malísimo. Ese señor no hablaba con nadie y es súper malo. Y él sigue allá en su oscuridad y no se comunica. E intentamos comunicarnos con él para ayudarle a que trascienda y no. Porque él no está en capacidad de estar en la vibración que quiere ayudarle. Entonces al último toca dejarlo que se quede ahí y en otro momento, cuando él ya quiera tener conciencia, quiera tener en última la conciencia quiera salir de ahí, quiera cambiar de estado, pues cambiará. Pero no hay condenas, no es el Dios el que nos manda ahí, es uno mismo el que se envía a la oscuridad como símbolo de tristeza y maldad y odio. O cielo, es uno mismo el que de acuerdo a lo que es, allá llega. Entonces nosotros como hombres debemos de creer, digámoslo así, aunque eso no es obligación, esto, para morir más tranquilos. Y según muchos estudios que han investigado sobre estos temas, no como sobre el tema de la muerte, digámoslo así, ellos han encontrado la muerte no como un fin, sino como un continuar de la misma naturaleza o del mismo universo, y eso se confirma en tanto testimonio y tanto saber que hay acumulado, aún con nuestro yo intuitivo. Tantos estudios, tantos documentos, que gente que ha salido de este plano y han estado clínicamente muertos por 20 minutos y han vuelto y nos dan testimonio, y ellos nos dicen que la muerte no existe, empezando por ahí, ¿no? También que dicen que si hay un tránsito para llegar a un estado de una alegría tremenda, de un estado tan alegre que muchos no quieren volver, o muchos los devuelven, dicen, no has terminado, tienes que volver allá a tu escuelita y me terminas por favor el cursillo. Y hablan de la transición, el tránsito. Bueno, ese tránsito lo puede decir samsara como una encarnación donde nos van a recibir otros seres que son muy conocidos para nosotros, y que para no ser tan traumático ese paso,
por no estar preparados, pues ellos nos reciben. Porque estamos nosotros en últimas, como no nos preparamos nunca para ese tránsito, cuando nos vemos en un túnel o vemos que volamos o sentimos que somos como sutiles, como que el cuerpo no sabemos cómo es, pues muchos entran en caos. Porque en últimas no quieren abandonar el cuerpo o creían que la existencia era el cuerpo, y en últimas la verdad es que el cuerpo en últimas es un traje y que lo utilizamos para comunicarnos aquí en esta dimensión terrenal y para poder circular por este mundo. Pero para nosotros ir a un plano más sutil tenemos que abandonarlo, porque el cuerpo en últimas no nos deja ser libres. Y si estamos apegados al cuerpo, si estamos apegados a la casa, si estamos apegados a la familia, pues va a ser más difícil el tránsito de esta experiencia a otra. Pues más o menos por ahí es como yo lo veo, y yo sé que muchos lo ven así porque eso ha sido también enseñado y ha sido comprobado. ¿Qué se podría decir de ese purgatorio, de ese cielo, de ese infierno, o de ese eterno retorno, samsara, donde ellos hablan que siempre hay un eterno retorno, donde hay muerte, hay purgatorio, hay cielo, infierno, caos, etcétera? Ellos pues lo dicen que es cíclico y que es natural, pero que siempre la muerte pues nos lleva como que a trascender, y para muchos todo esto es un sofisma para distraernos, y que no hay, y dicen que no hay nada más, no hay nada más allá. Pues allá ellos. Lo importante es que quienes sepamos esto nos vamos a ir más tranquilos. Sea mentiras o sea verdad, nos vamos a ir más tranquilos, porque estamos llenos de un saber muy trascendental que nos alivia. Ahora, ¿qué decir de todos esos libros llamados revelados? Biblias, Coranes, los Vedas, todos esos libros que ellos tienen tan excelentes. Todos coinciden en los llamados 7 cielos o infiernos, y hablan también de ese estado intermedio, de ese entre este mundo y el otro. Y también habla de los ángeles, sabiendo que todos estos libros y todas estas culturas tienen una distancia de tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando una cultura de hace 1000 años, otra de 5000, otra de 10.000, y nosotros a esta época, y todos concluimos lo mismo, que si hay algo más allá, pues se habla de unas neuronas espejo, donde todas las culturas y todas las criaturas, o sea, todos los hombres, y aún yo no sé si los animales que conocemos, las otras especies, aunque nosotros somos animales, todas, pues por esas neuronas espejo, transmiten conocimiento. Puede ser los llamados archivos acásicos, pues que se proyectan en cada existencia de cada ser. Entonces de ahí que todos los hombres, en todos los tiempos, sabemos de ese más allá. Pero recordemos que en esas dimensiones no existe tiempo ni espacio. Pero en esta, que hablamos de tiempo y espacio, en todas, desde que tenemos más conciencia, todos hemos identificado ese más allá. Cuando hablamos de imaginación no existe tiempo ni espacio. Si yo te digo imagínate tal cosa y duramos tanto tiempo, allá uno no está pensando en 5 minutos, 10 minutos, allá no existe eso.
La imaginación simplemente se expresa a través de la mente. Entonces, ¿cómo decir? Hay personas que se van y vuelven. Y hay personas que se van y nunca más vuelven por acá. O por lo menos no vuelven al mismo cuerpo. Todos sí tenemos que resolver cosas. Y muchos de los que no hemos resuelto cosas y nos queremos ir y nos suicidamos, pues tendríamos que volver, o tendríamos que en otra existencia, sea aquí o en otro planeta, resolver esos aprendizajes o esas cosas. Por ejemplo, las personas rabietas, las personas que odian, las que están llenas de miedo, cuando salen del cuerpo, automáticamente los reciben muchos seres oscuros que llamamos nosotros, y les van a torturar porque están en la misma vibración, están en la misma inconsciencia, están en la misma ignorancia. Es como un pobre, bien pobre, que no conoce, no tiene gusto para nada y se le regala una mansión. ¿El qué hace? Pues vuelve un tugurio la mansión. Y allá llegan todos los oscuros en vida, hablando de la vida real, aquí en vida. Aunque esto es irreal. Muchos que somos oscuros de pronto en algún momento y queremos ser oscuros, pues no esperemos que nos lleguen seres claros o seres de mayor conciencia, porque no estamos en la misma vibración. Y si se nos han presentado es porque estamos en la vibración de ellos. Entonces todos estos seres lo torturarán, y eso son las llamadas batallas. Y aún en esta vida nosotros tenemos batallas interiores. Alguien que quiere robar y lo hace. Alguien que quiere matar, no quiere matar y mata. Entonces, muchos sufren después de irse porque no quieren ni aceptan ese nuevo estado, porque al último aquí se creyeron que esta era la realidad y quieren volver a esta irrealidad. Muchos de las personas que uno encuentra que son felices y que son espirituales de verdad, no como los espirituales capitalistas, que todo es plata. Entonces, esas personas de verdad formadas espiritualmente no dudan en el camino a seguir cuando se retira uno de este espacio o de esta dimensión. Y algunos pues se quedan acompañando a sus seres queridos, pero por voluntad y a conciencia. Y en últimas, unos se quedan para ayudar en espíritu y otros por apego a sufrir, porque ya no quieren dejar nada de esto, porque no aceptan que estén en otra dimensión o que estén en otra vida. Y otros se quedan porque el miedo al más allí, a seguir adelante, porque les da yello, les da cochita, y no quieren conocer otro camino porque no estaban preparados y el misterio se les dificulta. Y si ellos aceptaron ese miedo conceptual de la muerte, como nos lo han enseñado, pues eso les va a dificultar el avance a la otra dimensión. Hablemos de ese momento cuando uno dice que murió. Dicen que se le pasa a uno la vida rápida. La vida se pasa en toda la existencia. Esta vida, los 80 años, 90 años o 20 que estuvo acá, le pasan como una película. Y si no se muere, llega diferente. Y llega a reparar sus errores.
llega a hacer lo que no hizo, se reconcilia con todos y llega más amoroso. O sea que eso tiene su razón de ser, el vivir esas experiencias espirituales. Pero no esperemos a vivir esas experiencias espirituales, vivámoslas desde ya, con el nuevo conocimiento, a conciencia. Entonces, todo el conocimiento en últimas está más encima de la fe, porque el conocimiento nos reafirma la fe. Sin conocimiento no conoceríamos la fe, porque si nosotros encontramos la verdad y la practicamos, la verdad hablando de una verdad con mayúscula donde sabemos que hay algo más allá y que de acuerdo a lo que seamos acá hay una causa y efecto hacia allá, pero no por un Dios sino por nosotros mismos. La culpa de mi sufrimiento no es ni mi familia, sino soy yo. Y la consecuencia de la consecuencia de mi sufrimiento no es nadie más, sino soy yo. Pues eso tiene un efecto sobre la vibración energética del espíritu. Pero tenemos la capacidad de corregirnos constantemente y de hacernos mejor. Si nosotros vamos e investigamos a los gnósticos, ellos hablan de los pilares y hablan de ese despertar de la conciencia, hablan de una intuición, hablan de ese mundo astral donde uno vive, experimenta y ve esa otra realidad. Y la ciencia oficial, que es la que nos ha enseñado que todo esto no existe, porque no lo podemos comprobar con el método científico. Pues en últimas esa ciencia oficial pues está diseñada para no darnos a conocer esa realidad metafísica, más allá de la física. ¿Por qué? Porque no le conviene que nosotros nos separemos de ella, dándonos cuenta que lo que ella nos pregona es una mentira. Entonces, ¿cómo decir? Ese mundo espiritual, si uno se va bien, cura tantas cosas que aquí afectó. Se va más sana el espíritu, más bonito, más limpio, con más berraquera. La ciencia espiritual, que es la que nosotros enseñamos, y por lo menos yo me encargo también de expresarla, porque también fui enseñado, esta no se puede demostrar tan fácilmente como la ciencia de la falsa, ¿no? Que 2 más 2 es 4, que tú estás ahí al frente porque te veo. Esta ciencia espiritual no es para demostrar, más bien es para que la perciban quienes están en la misma vibración, en la misma línea. Hoy se está explicando a través de la física cuántica el espíritu. Se ha comprobado desde ahí que sí existe, porque en última nos hemos encontrado con un mundo misterioso que estamos adoptando, y que la física cuántica y la mecánica cuántica y la curación cuántica, que son todas de la misma, trascienden porque estamos viendo más allá de la materia. Y si nosotros nos vamos a los libros sagrados, ellos nos dicen que la vida, después de la vida, pues existe. El Corán, por lo menos, que fue escrito con Mahoma, si no estoy mal, en el siglo séptimo, ¿cómo es? Siglo 7 después de Jesús, sí. Él, aunque es el libro del Estado Islámico, que matan por un Dios. Ellos ahí hablan sobre ese más allá. Mal ubicados, sí, porque matan en nombre de un Dios, y ese Dios los recompensará haciendo mal. Pero estos libros, todos los libros sagrados, en últimas, nos ayudan a despertar la conciencia, en últimas.
Hay una película que les recomiendo, Nosotros los Muertos. Búsquenla. Verán cómo ustedes comprueban muchas cosas de lo que los cineastas nos han enseñado. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás allí, tú estás en mí, yo estoy en ti. Por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.